Bueno, por suerte se paró. Me parece que se quedó sin nafta, pero la realidad es que está muy mal del carburador. Lo estuve limpiando todo lo posible, pero está verdaderamente tapado, muy obturado. Esta moto es una Zanela RX 150, modelo 2008. Está completamente original, o sea, la moto no rodó. Tiene 50 kilómetros, 53 ahora, de los cuales, bueno, 40 le había hecho yo en su momento, y ahora que estoy haciendo un par de pruebas y bueno, destapé el carburador, le debo haber hecho unos 10 más, dando vueltas a la manzana, perdón. Ahí es donde tiene los 50 kilómetros. Está completamente original. La moto es mía. Ya esta se queda. Lo que bueno, voy a ver si me esmero un poco. Saco el carburadorcito, lo hiervo en acaroína o en carburín, como solía hacer antes con este tipo de carburadorcitos. Y bueno, nada, la idea es quedármela, y disfrutarla. Hoy la llevé o sea, tuve que sacar la cubierta, por primera vez en la moto saqué la cubierta, porque se había echado a perder la cámara. Y bueno, nada, es una moto que está completamente original, no rodó, así que si alguien tiene para vender un carburador de esta viene con carburador Honda, con bomba de pique, así que nada, está acá. Ya tengo la cédula a mi nombre, ya está el título lo tiene el abogado, pero está mi nombre. Así que bueno, está acá en mi casa, la tengo vacía, porque bueno, también cuando alquilé no tuve buenas experiencias, yo acá me crié. Así que nada, se las muestro un poquito más y por ahí les dejo algunos videos de cómo fue mejorando o empeorando el tema de la carburación. Verdaderamente se engeló feo el carburador. Así que bueno, nada, contento porque ya anda. Estuve caminándola unos kilómetros y tiene muy linda potencia. Lo que no sé si es una cuestión de la moto en sí misma, pero vibra. Tendría que agarrar un par de llaves y apretarla toda a ver qué pasa, pero tiene un par de vibraciones que no me gustan. Después, bueno, los discos de embrague dan la sensación de que están pegados, porque bueno, al soltarle el embrague pega unos tirones de locos, como que quiere salir pelando gomas. La estuve intentando despegar haciendo fuerza con el cordón y bueno, más o menos logré un equilibrio, pero todavía le falta para estar como corresponde esta moto. Así que bueno, les mando un saludo, quería que la conozcan. Ya la conocieron, pero la conocieron allá en lo que yo llamo la casita del horror o la ponderosa, donde simplemente la podía sacar por medidas cautelares legales hasta la entrada. Ahora si quiero me puedo ir hasta Rosario o Córdoba o hasta donde me dé la gana. Saludos.